puntos, podríamos decir fundamentales, así como comienza el año, pues qué bueno que cuando comenzamos algo lo hagamos con firmeza. Vieron que cuando algo se comienza con firmeza, algo que voy a enfrentar o a hacer, es bueno enfrentarlo con firmeza, porque si de entrada no te paras bien, es muy probable que cuando tengas que hacer más fuerza no estés bien agarrado o no estés bien fundamentado. Entonces es muy bueno tener ciertos principios en nuestras vidas para que este año también lo podamos afirmar y sean puntos de apoyo donde sean puntos firmes, ¿no? Imagínense, me tengo que subir al techo, ¿qué hago? Tengo una escalera, ¿qué hago? Lo primero es afirmar bien la escalera, fundamental. Estando bien firme en la escalera ya me puedo subir unas cuantas veces, pero si la escalera no está bien firme, es muy probable que haya un blooper y muchos se rían y otros lamenten, ¿no? Pero bueno, la cosa es que los principios son fundamentales en nuestra vida para comenzar algo y llegarlo a terminar. La palabra nos habla mucho de esto, de comenzar y terminar, de la carrera que tenemos por delante, terminarla con gloria, terminarla con los brazos en alto, bueno, así nuestras familias, cada área de nuestra vida. Y por eso son importantes esos principios a los cuales a veces tenemos que volver, tenemos que decir, bueno, está todo bien, pero no, me voy a apoyar en este punto porque es bien firme, gracias, bien firme y sé que aunque tenga que volver atrás, va a ser para bien. Así que vale la pena siempre afirmar estos principios, como el principio que hemos hablado hace unos segundos nomás, que es el de leer la palabra. Yo traje en este día 3 puntos importantes en los cuales tenemos que pararnos como cristianos. La iglesia se tiene que parar sobre estos 3 puntos. Miren, obediencia, unidad y fuego. 3 puntos importantes que vamos a ver en esta mañana. Pero antes vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer el libro de los Hechos. Vamos a comenzar, vamos a leer de corrido una porción hasta el versículo 14 del capítulo 1 de los Hechos, y después vamos a pasar al capítulo 2, versículo 1 y 2. Bien, dice así, Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahí estamos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estándose ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí
se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Después vamos al Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Hasta aquí la lectura. No vamos a analizar paso por paso, pero quería dar un pantallazo de cómo fue el comienzo de la iglesia. Allí están los principios, allí están reflejados puntos muy importantes para que podamos considerar. Fue el comenzar, fue el plantar, fue algo que iba a perseverar desde aquellos días hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga. Tiene tanto poder. Es una decisión plantada, y fíjense que estamos hablando de un momento donde está el Señor Jesús ascendiendo a los cielos, y están sus 12 apóstoles y algunos más que le seguían, y nada más. Uno podría decir, esto no va a durar más de unos meses. Sin embargo, aún aquellos poquitos perseguidos, algunos dudando, allí, resulta que revolucionaron el mundo, y lo han revolucionado hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga. Hoy nombrás la palabra a Dios o Jesús, y aunque no sea creyente, no le importe de nada, le molesta. Pica, es sal que arde sobre una herida. El reino de los cielos, hasta que el Señor venga. Puso bases firmes. Vale la pena considerar estos puntos para tomarlos para nuestra vida. Vale la pena considerar estos puntos como importantes, que son reflejados aquí. Primero la obediencia, después pusimos el perseverar, y después el fuego como resultado de todo lo que había comenzado, y que ha comenzado y está ardiendo hasta el día de hoy. Comenzó en Pentecostés, y aún era un plan en el corazón de Dios desde su creación. Pero ese fuego que encendió Pentecostés ha llegado hasta nuestros corazones hoy. Amén. Y está ardiendo. Vamos a entender como obediencia, punto fundamental para que podamos crecer como cristianos. El cristiano tiene que ser una persona obediente. La iglesia tiene que obedecer a su palabra. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que ser creyentes con una Biblia más que bajo el brazo, en el corazón, pero también bajo el brazo. Alguien que obedece. Dice el versículo 4, estando todos juntos les mandó. El Señor les mandó. El Señor les estableció, les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que perseveraran
que esperaran, la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí, dice el Señor, dice, yo les mando que se queden juntos en Jerusalén, estén allí un tiempo y perseveren. La obediencia va acompañada de perseverancia, porque si no, no es obediencia. La obediencia es, te obedezco una vez y mañana no, te obedezco siempre. La obediencia va acompañada de perseverancia. Y es que necesitamos obedecer y tomar rumbos derechos en nuestra vida porque no sabemos tomar rumbos derechos. Todo hombre se descarría sin Dios. Yo me descarrío sin Dios. Cada uno nos descarriamos sin Dios. Dice la palabra que todos a una nos descarriamos, yendo cada uno por nuestro camino. Necesitamos saber cuál es el camino perfecto. Aunque nosotros nos parezcan en nuestra vida muchas veces caminos que nos parecen buenos, pero su final puede ser camino de muerte. Y eso nosotros no lo sabemos, aunque muchas veces nos parecen muy lógicos. Hermano, nos parece muy lógico, pero nosotros no podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra de su palabra. No podemos apartar. La palabra del Señor es recta, es verdadera, es directa, penetra hasta en el corazón, pero partir dice que parte las coyunturas y los huesos, llega hasta los tuétanos, llega hasta lo más profundo. Discierne los pensamientos, nos da entendimiento. Su palabra nos endereza. Con más razón tenemos que obedecer lo que dice su palabra. Aunque los tiempos y las modas, las tendencias quieran torcer la palabra del Señor. Esto es lo que se hace. El otro día cuando pensaba en este mensaje, cómo el hombre hace hoy en día. En vez de el hombre enderezarse conforme a la palabra, tuerce la palabra a la manera del hombre. Entonces tenemos una palabra chueca. De ahí que se levantan nuevos apóstoles, nuevos pastores, nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevas direcciones que se da a la palabra, cuando la palabra ya está establecida, la palabra ya es derecha, la palabra ya se puede obedecer. Y nosotros tenemos que entender eso siempre en nuestra vida. No torcernos, porque nosotros necesitamos enderezarnos. La palabra está recta. El hombre no puede torcer la palabra para acomodarla a su medida, porque eso es lo que se hace hoy en día. Dice, la palabra dice esto que no, pero a nosotros nos parece que está bien. ¿Cómo puede ser que no sea lógico esto? Porque claro, el hombre no sabe, porque está torcido. Pero entonces, ¿qué hace el hombre? Tuerce la palabra, ¿no? La adecúa al hombre. De allí que vemos hoy en día iglesias de homosexuales y todo eso, cuando la palabra del Señor lo condena. Pero no, se levanta un apóstol, se levanta un ungido nuevo y trae una nueva palabra de más misericordia para el hombre, y esto y aquello, y la tuerce. La palabra no se tuerce. La palabra ya está establecida. No hay nuevos apóstoles. Los apóstoles que ya están plantados, son los 12 apóstoles. Son fundamentos de la palabra y en donde nosotros nos tenemos que mover. Mira, hago énfasis con este tema porque hoy en día encontramos muchas falsas doctrinas y muchas cosas que quieren aliviar la palabra, como así me empieza a pasar también a mí en mi casa, o en mi vida, quiero decir, ¿no? Me empieza a pasar que empiezo a decir, no, pero no es tan así, total. La Biblia dice, me enseña, me aconseja que ore todo el día, pero yo oro cuando me parece y está bien. No, ¿quién se tiene que enderezar? Yo o la palabra. Me tengo que acostumbrar a que lo que la palabra dice es lo que a mí me conviene, es lo mejor. No se puede torcer, aunque se levante una institución nueva y quiera torcer lo que la palabra dice.
en base a la misericordia y bueno, y a la gracia malentendida, hoy en día se deja hacer cualquier cosa. No importa que vos seas creyente, viví tu vida, total Dios te ama, todos nos amamos, y un día el Señor va a venir a pedir cuenta. Como cuando el Señor se paró frente a la higuera y le dijo, ¿a dónde están tus frutos? Claro, no eran tiempos. Fíjense qué hermoso pasaje es. Lo tengo anotado ahí, pero ahora lo voy a tomar. El Señor se para frente a la higuera. Dice que tuvo hambre y fue a la higuera. ¿Era tiempo de higos? A ver, los conocedores de la palabra. No. ¿Era tiempo de higos? No era tiempo de higos. Se acercó el Señor, no era tiempo de higos, y le pide fruto. O sea, va a buscar algo. Quizás encontraría, yo pienso, todos sabemos que las higueras dan unas brevas que las da antes. Y a veces muy tempranamente da, a lo mejor hasta puede ser que dé una o dos nomás. O sea, puede ser, es una planta, una o dos y nada más. Pero se acerca el Señor y solo ve hojas, una planta que no tenía ni siquiera higos maduros. El gran fruto de la higuera es el higo, produce, no sé qué tenía de higuera, veo que llueve los higos, no se sabe qué es como los damascos, es una onda terrible. Siendo una planta, dígame si no es lógico, es una planta, digamos, que da mucho fruto. Es una planta que da mucho fruto. Y siempre acá en Mendoza se acostumbraba, acá se había una higuera antes, ahora ya. Yo las vi. Y bueno, eso, ¿no? Es una planta. Entonces uno dice, ¿cómo el Señor es tan malo? Se para ahí enfrente de la higuera, que es una planta que se cansa de dar fruto. No era época, no era nada. Y encima le dice que se seque, que nadie más coma fruto de ella. ¿Te parece lógico o no? Decime, ¿te parece lógico que el Señor la haya maldecido? A mí no me parece lógico, perdóname. Pero es que yo no sé. Es que a mí me parecen lógicas muchas cosas, pero yo no lo sé. ¿Me entiendes? El Señor sí sabe. Ese es el tema. Yo no sé. Entonces, aunque me parezca ilógico, yo sé que me queda la enseñanza que sea lo que sea o el tiempo que sea, el Señor siempre va a querer fruto de mí. Y si la palabra habla de fruto, va a esperar que en mí haya un buen fruto. Tiempo o no tiempo, sea lo que sea. A lo mejor lo que hace resaltar que había solamente hojas, no habían frutos. No habían frutos ni siquiera verdes, ¿no? Dios quiere eso en nuestras vidas, que haya buenos frutos. Pues entonces Dios te va a demandar y no puedo andar torciendo lo que la palabra dice, sí o no, lo que es lógico o no es lógico para mi cabeza. Hay cosas que no las entiende. El hombre hoy no lo entiende y por eso camina como camina. Pero espera un tiempo nomás que ya va a ver cómo cambia. Todo esto ya pasó también, ¿no? Bien, ¿a dónde irá? Pero hermanos, Dios ha puesto fundamentos, cimientos, para que la cosa esté bien plantada. Es como cuando nosotros plantamos un arbolito y le metemos un palo en medio para que vaya derechito, no se tuerce. No hay, desde el primer momento, uno le pone un tutor, un guión. Tutor es aquel que te va tutoreando, que te va mirando, ¿no? Él se va guiando para que tu vida sea recta. Bueno, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos bien plantada la palabra. No necesitamos referirme a esto de los apóstoles. El Señor constituyó, miren, hay pasajes. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Dice que el Señor instituyó apóstoles, profetas y maestros. ¿Por qué nosotros no aceptamos otros apóstoles? Porque los apóstoles ya los proveyó el Señor. Él llamó a los apóstoles, a los 12.
Señal de apóstol es que Jesucristo te haya buscado. Dígame aquel apóstol que ande por ahí, que se diga el apóstol. ¿Se encontró con el Señor? ¿Caminó con el Señor? ¿El Señor lo eligió? No. Los apóstoles ya fueron y establecieron. Son base de lo que va a venir. Y Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué es? ¿Qué dice? Edifiquemos nosotros ahora sobre el fundamento que está puesto. ¿Para qué quiero otro apóstol? ¿Para qué quiero? Si ya tengo el fundamento. Cuando me agregan otros, me tuercen la cosa. Entonces, dice la palabra que el fundamento ya está dado. Dice, el fundamento, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea que, ¿sobre quién nos plantamos? Sobre Jesucristo y sobre los apóstoles y profetas, que establecieron las bases para que nos movamos. ¿Me entienden? Entonces hoy en día no podemos admitir otros apóstoles. Que venga uno a decir, no, esto es así. Yo ahora tengo la autoridad de apóstol para hacer esto, para hacer aquello. Y esto está torciendo la palabra. Entonces nosotros no podemos plantarnos en lo que a un apóstol por ahí diga. Sí, me tengo que plantar en lo que la palabra de Dios dice, sí o sí, porque es la que me va a mantener derecho. Es la que me va a hacer ir por el buen camino. Es la que no va a dejar que se tuerza esto. Hermano, lo de los apóstoles, me he tomado este domingo para hablar un poquito de este tema, porque este tema anda por todos lados. Y yo sé que si hablamos prendemos una radio y decir, les presento al apóstol tanto, al apóstol tanto. Esto no es de Dios. El pastor sí, el encargado general sí, pero no el apóstol. El apóstol son 12. Ya vamos a llegar a Apocalipsis. Vamos a llegar. Y van a ver que no les miento, que Apocalipsis nos habla de los 12 tronos, de los 12 apóstoles. ¿Entienden? ¿Dónde están los otros? Aparte, apóstoles aparecieron, voy a ser generoso, 100 años empezaron a aparecer nuevos apóstoles. No, hace menos, mucho menos, empezaron a aparecer. Desde que el Señor se fue hasta 2000 años casi, o 1900 años, no han habido apóstoles, nunca se nombraron. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí? ¿Me entienden? ¿Por qué ahora sí? Entonces entendamos que hay una tendencia a torcer lo que la palabra del Señor dice. Entonces nosotros firmemente vamos a afirmar lo que la palabra del Señor dice. No importa si no sea novedoso, si no tengamos como yo escuché el otro día, un tal que venía y dice, vengo a abrir, soy apóstol, vengo a abrir un portal acá. Lo habrán escuchado por ahí. Un portal de bendición, un portal. Yo los que escucho que hablan de portales y esas cosas son los que hablan de ovni, de brujería y toda esa cuestión. Sin embargo, la gente, cristianos que no leen la palabra, son llevados de la nariz. Y esto te puede pasar a vos. Por eso es necesario, yo quiero que la iglesia Vida en San Rafael sea una iglesia que sepa de la Biblia. Que nadie venga y te lleve de la nariz. Pero lee, presta atención, sé obediente a lo que la Biblia dice. No solo es conocimiento, sino acción, ¿no? Es obedecer y permanecer. Porque ahora Dios, hablando de los profetas también, hoy en día, los profetas establecieron, hasta Juan tenemos los profetas, pero no tenemos nuevos profetas. Se puede profetizar o traer una palabra de profecía, pero no ser un profeta. La palabra de profecía puede ser un sentir, bueno, vamos a considerar, pero no es un profeta. Los profetas ya fueron. Ahora un profeta podría levantarse, si fuera un profeta a la altura de la Biblia, podría decir, bueno, Jesucristo, no sé, va a viajar el día tal y va a venir acá. Y el profeta
Lo que diga el profeta se tiene que cumplir, es una señal de los profetas. No puede, no tiene de que yo siento, no siento. Bueno, es un tema. Entonces no, tenemos los fundamentos. Jesucristo, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesucristo, apóstoles, profetas, vamos a empezar, Jesucristo, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios. Esos son los ministerios de la iglesia, ¿sí? Necesitamos ahora, ¿cuáles se mueven? Los evangelistas, los que andan predicando. Los evangelistas. Todos tenemos que ser un evangelista. Sobra de evangelistas, todos. El mes que viene vamos a hablar de la cosecha. Tenemos que ponernos a evangelizar. Pastores, para que pastoreen las iglesias. Y maestros, para que enseñen. Así que orar por los maestros, orar por los pastores, orar por los evangelistas, para que Dios levante. Y lo otro ya está establecido, no hace falta otros más. ¿Entienden? Aleluya. Porque ahora tenemos otro versículo más hermoso. Dios, Hebreos capítulo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué les parece? Habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién tengo que conocer? A Jesús. Ya tenemos la revelación. Ya sabemos cómo buscarlo, con santidad, con sencillez. Ya sabemos, Él nos habla. Ahora Él me va a mostrar el camino. Ya no va a ser un hombre, va a ser el Señor mismo. Él nos muestra, nos habla. Él, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo, su sacrificio, su manera de vivir. Ahora tenemos ejemplo para seguir. No si tengo que mirar a un hombre, es Jesucristo, hombre. Él me enseña cómo se camina. Él me enseña cómo se vive. Él, cuando me dice, esto es un profeta, alguien que viene lleno de oro y de anillos y qué sé yo veo cómo caminó Jesús. No se parece en nada. Y ahí tenemos una cuenta bastante clara para sacar. Habiéndonos hablado el Señor de muchas maneras antes, ahora nos habla en el Hijo. ¿Cómo se movía Jesús? Eso es lo necesario. Lo demás, hermanos, amemos al Señor, seamos fieles a lo verdadero, a lo justo, sepamos lo que dice la palabra, permanezcamos hasta el final. Amén, amén. Aleluya. Y vamos a hablar del capítulo 2, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿qué pasó? Estaban unánimes juntos. Vamos a hablar de unidad. Este es un punto importante. Necesitamos la unidad. Yo necesito estar bien parado en la Escritura, pero necesito unidad con mi hermano. Unidad. Porque ¿cómo vamos a crecer si no tenemos quien nos enseñe? Hay muchos que dicen, yo conozco a Jesús, pero son en vano los estudios bíblicos que hacemos en la iglesia. ¿Cuántas cosas aprendemos? No se puede aprender solo, necesitas de un maestro que te enseñe. Es más, a tal manera que llegues a ser profesor y puedas tener tus alumnos, o sea, ser un discípulo. La palabra del Señor es ir y hacer discípulos. O sea que no queda solo en que yo tengo que aprender de otro, sino que después voy a enseñar a otros. Porque, hermanos, con el otro se crece, con el otro se aprende a vivir, con el otro se aprende la tolerancia, con el otro se aprende el amor. Necesitamos estar juntos. Cada uno de nosotros no podemos dejar de dolernos con el hermano.
como muchas veces, hoy mismo escuchábamos oración, acordándonos de hermanos que no están en la iglesia, que desearíamos que estuvieran aquí y que seguimos orando por ellos, porque los sentimos parte de un cuerpo. Esto sí está pasando en tu corazón. Aleluya. Es la iglesia del Señor, la que amamos. Esta mañana somos muy poquitos, como pasa por lo general. Pero sería lindo que fuéramos más. Nos sentiríamos muy contentos que hubieran venido más hermanos. ¿Por qué? Porque está en nuestros corazones. Esto te lo puso el Señor. Yo digo, ¿dónde meto? Yo me tiene que bastar solo los que están. Pero es que el Señor nos ha puesto carga por las vidas. ¿O no te pasa que también cuando tenés a alguien al lado de un amigo, ¿cómo me gustaría que viniera a la iglesia y esto tan duro? Porque la iglesia se mueve como cuerpo. Cuando estamos mal tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que acordarnos del hermano que se congregaba, o que no se congrega, o si le está pasando algo. Porque necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Sin unidad no podemos seguir adelante. La última reunión que hicimos con los matrimonios hablamos de esto, el poder de la unidad. Cuando nos ponemos juntos podemos mover, si decimos que vamos a mover esta plataforma, si me pongo yo a tirar y no la voy a poder mover, aunque miren que soy bien fuerte yo. No, pero si entre todos nos metemos y la sacamos por la puerta, ¿sabe cómo, no? Es importante la unidad. Necesitamos estar unánimes y juntos. No dejes de congregarte. No sabes cuánto lo necesita tu corazón. Porque aunque a veces sea un duro, yo tengo que reconocerlo muchas veces en mí mismo. ¿Cuánto necesito ir a la iglesia? Esta mañana no fue una excepción. Yo necesitaba llegar a la iglesia. No sé, no hubiera podido estar sin ir a la iglesia hoy. Pero ¿será porque ya me acostumbré? No, yo creo que hay algo que se ha ido haciendo. Y se va haciendo en cada uno de nuestros corazones. Pero porque lo necesitamos. Necesitamos también quien nos dé ánimo. Quien ore por mí. Quien me levante los brazos. Quien me escuche. Y ahí estamos todos. Unánimes. Y en esto tenemos que trabajar. De alguna manera, Dios nos ha hecho, nos ha dado, nos ha puesto el Señor en una iglesia que somos pocos de número siempre. Pero siempre que pienso en eso, empiezo a ver lo lindo que tenemos. Y que estamos acostumbrados a lo bueno. Porque si nos acostumbramos a lo fácil, vamos a entender que lo que tenemos va a perseverar. Porque mi hermano es mi hermano. Porque el que tengo al lado yo sé que ora por mí. Yo sé que se acuerda de mí, aunque por ahí no me llame, pero yo sé que se acuerda. Porque es mi hermano, ¿no? Qué lindo es esto. Que seamos y nos acordemos de cada uno. Es hermoso esto. Es lo que viene. A veces hay iglesias tan grandes que no saben ni los nombres de nadie. No, que miren, qué sé yo, que vinieron tanto, ¿cómo quieren que sepa, no? Bueno, eso no nos pasa a nosotros, que nunca nos pase, que podamos valorar lo que tenemos, que es bien hermoso. Amén. Amén. Porque el Salmo 133 dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía el Señor. ¿Qué pasó? Yo los quiero, muchachos, juntos. Quédense acá. Quédense, obedezcan, aunque tengan que le están refilando por ahí los que le quieren cortar la cabeza, pero júntense por ahí escondidos y permanezcan, que cuando estén juntos y unidos, yo voy a mandar fuego del cielo. Va a venir Pentecostés. Y esto pasó, no pocos días, porque después iba a venir una dispersión también. Pero allí estuvieron unidos, unánimes, juntos. Se ve que estaban unánimes y juntos. No solo que pensaban lo mismo, no, yo sé que piensa como él, pero ahí lo ves, estás con él cada día. Esto nos hizo valorar la pandemia, ¿no? Qué difícil era estar sin congregarse.
lo pudimos lograr. Otra vez, estamos juntos. Amén. Y dice que el Señor, donde estamos juntos, y el Señor envía bendición. ¿Y envía qué? Su fuego. Su fuego. Fuego que está en cada uno de nosotros. Comenzó esto con el comenzar de la iglesia. Comenzó con el comenzar de la iglesia. El Espíritu Santo llenando la iglesia. Cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo también. Recibimos, cuando has creído en Cristo Jesús, has recibido fuego del Señor. Hay un fuego que está en tu corazón, y uno dice, ¿será o no será? ¿Y por qué? ¿Qué te mantiene? Y algo que no puedo explicar, hay un fuego en mí. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Esa es la presencia del Señor en nuestras vidas. Ese es el fuego que te ha hecho permanecer hasta el día de hoy, aunque haya sido a los tropiezos, ¿o no? Muchas veces te has quedado, te has vuelto atrás, has dicho, no voy, qué sé yo, será de mi vida, pero hay algo que está quemando por el lado de adentro. Hermano, eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces lo dejamos apagar. ¿Por qué? Y una de las cosas principales es que nos dejamos de juntar con otro. Usted no sé si, bueno, yo creo que la mayoría hacen fuego alguna vez, hacen fuego en el invierno, qué sé yo, hacer un asadito por ahí. Yo hago mucho fuego, sobre todo en el invierno, cuando me caliento, porque trabajo con un fuego al lado, entonces. Y cuando se me va apagando y me queda un solo palo, es lo peor que te puede pasar, porque empieza a humear, está ahí, ni prende, ni arranca, ni y ahí está, y se parece a un cristiano que está fuera de la congregación. Que ni arde, ni humea, ni nada, y al final no calienta y está ahí. Pero cuando le acercas otro palito, se enciende la llama. Se enciende la llama. Primero no congregarse, ¿no? Pero esa uno al lado del otro. ¿Y para qué? Si agregás uno al lado del otro, ¿no? Empieza un fuego tremendo. No sé si han visto las noticias de los incendios que están habiendo en la Patagonia, ¿no? Tremendo los incendios, como un pequeño fuego comenzó con todo eso y ha destruido hectáreas y hectáreas de bosque, porque claro, son árboles que arden uno al lado del otro. Veía como un árbol ardiendo en una punta de un cerro se quebraba y se iba deslizando por la cuesta para abajo, así encendido, y iba encendiendo todos los demás, porque va tirando fuego por donde va y los otros empiezan a agarrar. Qué tremendo poder, el fuego de Dios en nuestras vidas. Así es el fuego del Señor en nuestras vidas. Pero a veces lo dejamos apagar. No dejes apagar el fuego que hay en tu vida. El Señor, a través de Pablo, le dice a Timoteo, mira, Timoteo, cuida el don que hay en ti, que te fue impuesto, acordate, ocupate en él. No dejes que se apague el fuego de tu corazón. Vieron que a veces uno se pone medio se va enfriando. Entonces es hora de doblar las rodillas. Es hora de doblar las rodillas y orar al Señor. Es hora de decirle a Dios en voz alta lo que está pasando en tu corazón. Y vas a ver cómo el fuego empieza a arder de nuevo. ¿Para qué si te juntás con otro? Decir, no te animás a orar conmigo. Oremos juntos. Vamos a orar juntos porque yo no estoy bien y el otro va a orar por vos. Y dos, se produce un fuego tremendo. Fuego de Dios en medio de la congregación. Eso tiene que haber. Porque, hermanos, cuando hay fuego, hay calor. Cuando hay fuego, hay luz. Y es bien aprovechable. Apaga las oscuridades. Este fuego tiene que arder en tu corazón. Si has dejado apagar el fuego del Señor en tu vida, siempre nos toca el pasaje cuando leemos Apocalipsis y se nos habla de la iglesia, que el Señor le dice, has dejado tu primer amor. ¿Cómo nos pega ese pasaje? ¿Vieron? Es un pasaje que, si querés tener éxito con una prédica, escoge ese pasaje, que seguro que todos están en la misma, ¿no? Han dejado ese fuego que ardía un día. Han dejado ese encuentro con el Señor. Pues dice, recuérdate de dónde has caído y haz tus primeras obras. O sea, recordate de dónde estabas y empezá a buscar a Dios ahora, que el fuego va a volver a arder. Aleluya.
porque Dios ha puesto un fuego en nuestra vida que no se va a apagar jamás. Amén, es una llama encendida que nos identifica en medio de la sociedad también. Eso aparece, está allí, los ojos de Dios lo ven. Porque Él va a ver a aquellos que están iluminados en medio de la oscuridad. ¿Cómo verás en un mundo oscuro, lleno de pecado, de suciedad y de todo? Vas a ver pequeñas luces encendidas el Señor cuando descienda a buscar a su iglesia. Aún en un grupo que va a decir nosotros somos, y va a decir no, este y aquel, esto no. Dios va a pedir cuentas y va a demandar esos frutos que estoy diciendo al principio. El Señor no está jugando, hermanos. Es que es bien serio lo del infierno, es bien serio lo del pecado, es bien serio. Y aparte apremia, porque el Señor viene y nosotros tenemos que predicar. Y no sabemos cuánto tiempo queda. Es necesario que la iglesia camine, se encienda y empiece a hacer un fuego quemando afuera, en las puertas, aquí dentro y fuera de la puerta. Porque se tiene que propagar este fuego. Ahí quiero dejar un pasaje para que se aliente tu alma. Para que en este día te vayas con ganas. Voy a ser esos predicadores motivadores. Pero te quiero motivar con la palabra. Déjate motivar con la palabra del Señor. ¿No? Amén. Aleluya. Aleluya.